Bueno, Perfecto. Carlos, bienvenido acá a las charlas Wix Talk. Agradecerte por estar acá con nosotros y bueno, acá tu presentación para que le cuentes a la comunidad quién sos, qué haces y hacia dónde estás yendo. Genial. Gracias por el espacio y a eso vamos. Es un poquito explicar de dónde viene mi rol. Es un rol muy centrado, inicialmente siempre vinculado al mundo de startup, de emprendimiento. Ya esta última fase un poco más en fintech, pero siempre, tanto desde el lado de freelance como in-house, he ido vinculándome con el mundo de tech y startup. Empecé como digital marketer, un poco más orientado a la parte de paid, campañas y demás, pero poco a poco he ido iterando ese modelo hacia un poco el mundo de growth. El por qué ese mundo de growth y qué diferencia puede haber entre digital marketers y growth marketers, era un poco la sensación que me generaba a mí y a muchos compañeros del sector, que el digital marketer o la fase inicial del marketing digital estaba muy orientada únicamente a la parte top of funnel, ¿no? Muy adquisición, una parte de awareness, muy importante en todas las empresas, pero muy top of funnel, ¿no? Digamos que el digital marketer está orientado a generar impacto, a generar volumen, resultados y métricas, pero no llegaba al fondo de la empresa, ¿no? Era un departamento, digamos, aislado, que trabajaba en coherencia con los demás departamentos, sales y demás, pero no entraba en procesos internos de la empresa o externos, no llegaba a la parte un poco más de engagement con los clientes, y esa parte de escucha activa, iterar y probar, prueba y error, no estaba tan presente en el sector. Entonces, poco a poco me fui yendo un poquito más hacia producto y un poquito más hacia métrica, hacia la parte analítica, y descubrí un poco el mundo de growth, que surgió ya sabemos hace unos 10 años en Estados Unidos. Ahí se utilizó y aplicó con mucha fuerza, y poco a poco iba llegando de forma residual a Europa. Realmente es cierto que no es comparable el growth de Estados Unidos con el de Europa, por muchos temas de protección de datos y demás, no se puede replicar exactamente, pero sí aprender. Y un poco el growth está basado en eso, en la parte de experimentar, poner en duda constantemente el status quo, el cómo funcionan las empresas, los mercados, que todo es cambiante, y trata de iterar constantemente y ejecutar, ¿no? Es un rol muy a escuchar clientes, analizar los datos, hacer hipótesis, con las hipótesis validar cuáles se van a ejecutar y cuáles no, ejecutar, medir e iterar constantemente. Es un poco la diferencia, y que no se queda solo en el top funnel, sino que intenta llegar hasta el final, ¿no? Hasta la parte de referral incluso, ¿no? La parte de cliente ya está contento Al y... ser un funnel nuevo, el concepto de growth marketing, digamos, tiene hasta un funnel diferente al tradicional, ¿no? De alguna Exacto, forma, sí. donde, como bien decís, no es únicamente el top of the funnel, sino que incluye como todo el recorrido del cliente, ¿no? O sea, más que tener una sola parte, este perfil, digamos, o este rol de growth toma todas las etapas del funnel. Exacto. Sí, el famoso funnel pirata, ¿no? AR. Un poco awareness, acquisition, activation, cuando el cliente ya está activo. Evoluciona hacia la parte de retención, revenue, intenta monetizar el cliente en última instancia, no en primera. Y luego activar loops con esos últimos clientes y hacer la parte de referido, ¿no? De referral. Sí, es un funnel nuevo. Que sí es verdad que el propio growth ha evolucionado y tiene que evolucionar, como cualquier término. Ya está yéndose un poco más hacia los loops, crear mini loops de crecimiento antes que la parte del funnel, ¿no? Hay veces que no todas las acciones van a tener todos los pasos del funnel. Entonces tú vas generando loops en función de qué área o qué táctica quieras ejecutar. No será igual el funnel que ejecutes para una acción de adquisición que una que orientes a retención, por ejemplo. Pero sí, un poco la dinámica va en esa línea. Bien. Carlos, y hoy en tu rol, digamos, en una industria, no como lo que es la industria fintech, ¿no? Digamos, financiera, tecnológica, digamos, para que nos cuentes un poco hoy, digamos, cómo lo venís llevando adelante y qué hace hoy, ¿no? La empresa que hoy vos estás liderando toda la área de growth. Sí, la verdad que es un sector fintech, bueno, los últimos años ha dado mucho que hablar y ha sido un boom, tanto en volumen de empresas como en volumen de mercado, ¿no? El mercado fintech ha sido una auténtica burbuja. Ahora hay una pequeña corrección de mercado, pero creo que la tendencia va a ser siempre al alza. Al final, mover dinero de un lado a otro es súper importante y creo que
esa parte no va a variar. Realmente mi experiencia en fintech ha comenzado prácticamente este último año, pero en Open Banking sí me he centrado bastante y podría decir un poco, y es un poco la labor que está haciendo EasyPace, básicamente es facilitar la transaccionabilidad entre cuentas bancarias, ¿vale? La intención es que mediante Open Banking una cuenta bancaria puede enviar dinero a otra cuenta bancaria sin intermediarios. Es un poco democratizar esa funcionalidad que antiguamente solo podía hacer corporate y a día de hoy la estamos llevando a mid-market y pequeñas y medianas empresas. Y un poco esa es la funcionalidad principal de EasyPace y nuestra labor en el mundo fintech, ¿no? Aprovechar el Open Banking, la tecnología abierta de interconectividad de banca, que surgió en 2015 aproximadamente, surgió la PSD2, y a raíz de ahí evolucionando. Pronto va a salir la PSD2 D3, que permitirá otras funcionalidades muy avanzadas que van a revolucionar bastante el sector de los pagos online. Pero de momento, en base a la PSD2, hemos ido evolucionando y llevando el modelo a mid-market, sí. Bien, sí, está buenísimo esto, ¿no? O sea, de cómo soluciones que hace unos años eran únicamente para un segmento corporativo o empresarial o de gran empresa, como hoy soluciones, digamos, startup, fintech, con metodologías de crecimiento, digamos, llamadas growth, que es un poco lo que vos nos estabas contando, metodologías ágiles y una organización que también puede trabajar remoto, como hoy también en base a esa estructura es posible una solución de este estilo, ¿no? Porque digamos, la solución de Open Banking siempre fue dada por grandes bancos con estructuras enormes que obviamente por su estructura únicamente se les permitía dar una solución de este estilo a corporaciones. Hoy ustedes, por ejemplo, en la organización, ¿cómo se estructuran? ¿Cuántas personas son? Somos un equipo formado principalmente más o menos alrededor de 10 personas y luego tenemos varias entidades, varias colaboraciones con freelance, tenemos gente trabajando en Sudáfrica, tenemos algunos trabajando en Argentina, alguna agencia que nos ayuda en ciertas acciones concretas y una red, digamos, que va creciendo poco a poco. Sí es verdad que el tipo de negocio que tenemos y nuestro modelo de negocio nos facilita tener estructuras bajas en capital humano y que genere un revenue grande sobre el capital humano, ¿no? Podemos llegar a escalar el modelo actual con nuestro equipo hasta un por 10, por 20, ¿no? O sea, es un poco la intención de nuestro modelo de negocio. Al final, nuestra operativa es muy sencilla, tenemos un coste fijo muy pequeño y nos permite tanto facilitar y reducir los precios de mercado, ¿no? Competir en precio con las grandes soluciones de pago como Stripe, PayPal, Bolt y demás. Y aparte tener un modelo de negocio saludable para que los unit economics funcionen y lleguemos a escalar el modelo. Entonces realmente la estructura actual fijo tenemos eso, en torno a 10 personas y vamos creciendo poco a poco, pero siempre con la intención de ir a mercado, ¿no? De muy go to market, muy traccionar y al final se puede crear loops en los que por mismo CAC consigamos aumentar mucho el volumen de negocio y es un poco a lo que aspiramos. Bien. Y me venía a la cabeza esto que el otro día conversábamos, ¿no? De la solución que tiene EasyPace, que yo, de hecho, viniendo de la industria financiera, conociendo las opciones que había en el mercado y demás, me pareció súper interesante cómo ustedes lo están llevando adelante, ¿no? La propuesta. Para poder contarnos un poco, digamos, cómo nos podría sintetizar, ¿no? la propuesta de valor que están teniendo ustedes hoy, ¿no? Versus las pasarelas o las plataformas de pago que hoy existen. Sí, un poco la diferencia que hay con las pasarelas tradicionales y la EasyPace va un poco, por ejemplo, a nivel pagos recurrentes. Antiguamente, por el método SEPA de domiciliación bancaria, tenías que mes a mes gestionar el documento SEPA. Realmente el cliente tenía que aceptarlo. Era un proceso muy tedioso. Entonces, lo que hemos creado con EasyPace es una solución en la que tú generas un link de pago una única vez con X cuotas, importe, etcétera, y el cliente lo acepta a día uno. Todos los pagos siguientes quedan automatizados y la devolución de recibos, que es un problema muy grande, por ejemplo, un caso de uso muy claro, un pain muy claro y un sector muy afectado por este tipo de metodología, son las consultoras o agencias.
las cuales tienen que constantemente ir detrás del cliente para mes a mes, si no ha hecho la domiciliación, que es un caso muy, muy habitual, que le da la transferencia en X días y van muy detrás del cliente, ¿no? En el caso de EasyPay, el día 1 de contrato se acepta por ejemplo, un periodo concreto de cuotas y una cantidad, se automatiza ese pago, se envía la orden de pago un día, el cliente junto con el contrato lo acepta a día 1 y ya queda automatizado para todos los siguientes meses. Ni el cliente ni la agencia tienen que volver a hablar de pagos, de dinero nunca más. ¿Qué hacemos también para la agencia? Antiguamente, si tú no querías devolver un recibo, tenías hasta 8 semanas para poder devolverlo. Puedes devolver hasta 2 cuotas por un servicio que sí me has ofrecido. A día de hoy, como va de cuenta a cuenta bancaria, esa orden no puede cancelarse. Se cancela si los dos clientes llegan a acuerdo de que se tiene que cancelar, se cancela la banca online del cliente y ya está. Una solución también bastante llamativa versus la competencia es que no hay intermediarios, es decir, va de cuenta a cuenta, y que los pagos se generan en el entorno de tu banca online. ¿Qué quiere decir esto? Tú con Stripe, con tu tarjeta de crédito, vas a la cuenta online, metes tu tarjeta, pagas, pero le has dejado los datos a Stripe o a un proveedor tercero, a Redsy, a un proveedor tercero. Con EasyPay ni se quedan los datos de EasyPay ni se los queda tu cliente, ¿no? tu pagador. Entonces, en este caso, es una solución también de protección de datos y agilidad muy grande. Y en el flujo de caja, pues también tiene muchas soluciones. Y sobre todo el ahorro en coste y en tiempo, ¿no? Al final... Te iba a preguntar eso, ¿no? Digamos, esos valores hoy que me sorprendió, ¿no? Lo que se maneja, digamos, en otras pasarelas de pago con tarjetas de crédito, donde, bueno, ahí hay un paradigma, ¿no? De lo que tiene que ver con las entidades que manejan tarjetas de crédito y demás, que obviamente tienen una porción importante del mercado de revenue a nivel comisiones, en pos, digamos, del revenue, del ingreso que pueda tener el cliente, ¿no? Como en el caso de ustedes, que esos valores, digamos, uno versus otro, ¿de cuánto sería? Sí, esos valores pues, pueden estar en torno al 2-3% según pasarelas tradicionales. EasyPay ronda el 0,47%, no llegamos a 0,5% y hemos llegado a estar a precios más bajos y realmente no lo hacemos por regalar el servicio, queremos que el servicio que aportamos aporta mucho valor. Aparte de un ahorro de dinero, ahorra en tiempo y la verdad que es un ahorro considerable. Pero sí creemos que las soluciones actuales han monopolizado el mercado y se han aprovechado un poco de esa situación. En cuanto a lo que es comisión, digamos, hasta esa parte, después vamos a esto que comentabas del flujo de caja, digamos. Lo que es comisión, estabas hablando del 2 versus el 0,5. Exacto, sí. Más o menos una pasada tradicional puede rondar el 2-3% versus un 0,5% que puede llegar a ser EasyPay, un poco menos. Nunca hemos llegado a 0,5% y hemos estado en rango más bajo, en torno al 0,2%. Y realmente no creemos que sea porque regalemos un servicio. Al final, creemos que las soluciones tradicionales han monopolizado en cierto modo el mercado y se han aprovechado un poco de esas cuotas. Hablábamos, por ejemplo, en un SaaS igual la sensibilidad de precios es mayor, pero hay negocios con un growth margin en torno al 10%, a los que un 5%, un marketplace o e-commerce verticalizados que no tienen, por ejemplo, el producto in-house, sino que solo lo mueven de un lado a otro. Realmente prometerle un ahorro del 3% versus al 0,5% le puede casi duplicar su facturación, su revenue, ¿no? Entonces al final se puede generar impacto con este ahorro. Bien, sí, definitivamente, como decías vos, en un ticket del 5%, en un revenue del 5%, el 2,5% es el 50% de la rentabilidad. Totalmente. Entonces definitivamente, digamos, es un ahorro también en costes, ¿no? Me gustaría, Carlos, que nos cuentes un poco cuáles fueron los desafíos, ¿no? que fuiste teniendo a lo largo de este camino, porque entiendo que, bueno, lo que es Open Banking es un movimiento relativamente nuevo. También explicarle a un cliente, digamos, que, bueno, puede tener una opción donde tiene estos ahorros de costes y demás oportunidades, suele ser complejo, ¿no? Porque, bueno, uno está acostumbrado a poner la tarjeta de crédito y bueno, que se cobre lo que se cobre, pero bueno, no es una solución relativamente nueva. Esa parte, ¿cómo la venís trabajando vos? Es una parte compleja de explicar y de comprender en ciertas ocasiones.
Se ha resuelto de dos formas. Igual que poco a poco el mercado va madurando y se va haciendo cada vez más conocido, por ejemplo, ya ocurrió con el Complex en su momento. Cada evolución que hemos hecho de métodos de pago online tiene sus timings y demás. El principal reto que teníamos era nuestro tipo de cliente, ¿no? El reto principal lo enfocamos desde el punto de vista del cliente. Y CPay es una solución buena, pero no es una solución para todo el mundo, ¿no? De momento. Entonces, de entrada nos encontramos con un cliente más orientado a B2C, menos tecnológico, como puede ser un gimnasio y por ejemplo, sus pagadores, ¿no? Los usuarios de un gimnasio, en los que realmente era complicado comprender la tecnología. En cambio, si lo orientamos a un B2B más tecnológico, que pueda comprender un poco más el entorno online, va a ser en el go-to-market un poco más sencillo, al menos a priori. Que no quita que no seamos una solución para el gimnasio que nos acepte, para un club de fútbol que también quiere utilizar EasyPace, pero sí es verdad que el reto lo hemos solucionado un poco cambiando el segmento, ¿no? No adaptemos el producto a la fuerza hacia el cliente, sino busquemos al cliente que realmente va a hacer fit con esta solución, ¿no? Entonces, por un lado lo hemos orientado así y por otro, trabajar la confianza mucho, la reputación, el hablar mucho del tema. Por ejemplo, hay clientes que no entienden muy bien por qué a sus clientes les guiamos a su entorno de banca online. Piensan que están dándonos las claves de su banca online y eso genera miedo. Sí es una realidad que todo el mundo tenemos un smartphone a día de hoy y banca online, pero no estamos acostumbrados a meter la banca online como método de pago. Estamos acostumbrados a utilizar la tarjeta, pero se explica sencillo, es decir, te conectamos con tu banca online. No es así como la función principal, pero tiene fácil solución. Y entonces al final, cuando se entiende que no es un método que recoge esos datos, sino que te conecta con y genera un pago en tu cuenta, lo que se llama iniciación de pagos, ya el cliente lo comprende más rápido y todo va mucho más de la mano. Pero sobre todo para un pequeño resumen, sería cambio de tipo de cliente, más a B2B y menos a B2C, y más tecnológico en lugar de lo contrario. Un poco ha sido la clave para solucionar el problema. Bien. Sí, sí, sobre todo también esto de que un tema de mentalidad, ¿no? Digamos, en vez de estar haciendo una transferencia todos los meses y que la persona de administración se fije en su Excel el pago a proveedores y demás, de qué manera poder también transmitirle al cliente, bueno, mira, con esto no solo te estás ahorrando costes económicos de casi el 2.5 en todas las operaciones, sino que también estás automatizando, digamos, o le estás estás aumentando tu productividad al automatizar un pago. Porque entiendo que antes los clientes que hacían transferencias, o sea, se tenían que sentar y hacer transferencias a todos sus proveedores, digamos. Exactamente, sí. Y incluso en ocasiones perseguirlos, ¿no? Que es otro problema que han tenido, ¿no? Que el cliente no pague, tener que gestionar todo eso manual. La parte de Customer Success, son muchos departamentos los que confluyen en esta opción y realmente con esto también prometen, ¿no? Al final va muy de la mano también del tipo de empresa, ¿no? Empresas que están acostumbradas a automatizar, a gestionar procesos internos, a buscar esa eficiencia. Entonces va un poco más de mindset, ¿no? Cuando confluye el mindset de la empresa con el Easy Pace, que creemos en automatización, en ahorro de tiempo, en trabajar inteligente, no duro, ¿no? Cuando confluye esa mentalidad entre dos empresas, conseguimos el feed y todo fluye bastante bien. Bien, bien. Y nos contabas, Carlos, definitivamente, ¿no? Esto de la rentabilidad no solo en dinero, sino también en tiempo y la efectividad, ¿no? Nos estabas contando antes un poco esto del nicho de ustedes, ¿no? Esto de agencias / consultoras. ¿Por qué ustedes identificaron, digamos, que este era como el nicho o el market fit? Esos clientes ideales estaban en estas industrias. Con mucho prueba y error. Al principio el cliente, ¿no? El caso de uso que se dibujó cuando Sunil y Álvaro, los fundadores, crearon el primer MVP, ¿no? Estuvo muy centrado en el caso de uso de un gimnasio. ¿Vale? En un gimnasio tiene sus pagos recurrentes, tiene este problema y se centró mucho en ese tipo de clientes. ¿Cómo lo hemos ido llevando un poco esta iteración de búsqueda de segmento y nicho, ¿no? Al principio teníamos dos hipótesis de crecimiento. Si teníamos un CAC en torno a 15 euros CAC, bueno, un coste de adquisición en canales de adquisición como Google Ads,
Ya luego, pues, si añadíamos 6 y más, era un poco mayor, pero teníamos un coste de adquisición similar a este rango. Y captábamos bien, el cliente usaba el panel, un onboarding automatizado y más o menos confluía. Pero el cliente no hacía pagos, no funcionaba del todo. Entonces tenemos dos hipótesis. O crecemos la máquina, multiplicamos por 10 para llegar al objetivo anual, que era acabar cerrándolo en una facturación mensual de X, o buscamos un cliente mayor que va a requerir unos timings mayores, unos costes de adquisición mayores, pero que hacemos como una escalera. Integramos a unos clientes, crecemos. Y así un poco, teníamos las dos gráficas, la lineal y la escalonada. Y nos arriesgamos a dirigirnos a la escalonada. Se fue el primer gran paso para cambiar de tamaño de cliente, ¿no? Luego, cuando ya tuvimos esta hipótesis validada, que fue, lanzamos una campaña de emailing con una landing page concreta para validar este tipo de segmentos y vimos que hubo fit, ya fuimos un poco a segmentos y hemos ido siempre haciendo un segmento A contra un B. Siempre, desde el momento que se lanzó esta campaña, que fue marzo, lo mantenemos hasta el día de hoy, nos ha ido de esta forma, siempre lo hemos ido llegando a rajatabla, ¿no? Siempre un segmento nuevo, por ejemplo, e-learnings versus SaaS. ¿Cuál funciona mejor? Se mantiene, se queda dentro. El que no, sale. Y cada sprint, pues lo damos por sprints, vamos variando nuevos segmentos. Ahora estamos con gambling, por ejemplo, ¿no? O sea, siempre hemos ido iterando. A nivel de tamaño de mercado, lo ajustamos muy rápido porque sabíamos que no queríamos ir hacia la capa alta ni quedarnos en la baja. Hicimos un sistema como anécdota, un sistema de clasificación de empresas, ¿no? Por animales. Rabbits eran clientes que eran nuestro cliente actual en aquel entonces, que teníamos un 100% de Rabbits que facturaban menos de 10.000 mensual. Un segmento que eran Deers, que estaban entre 10 y 40.000 mensual. Gorilas, que estaban entre 40 y 100. Elefantes, entre 100 a 1 millón mensual. Y las ballenas, que estaban más de 1 millón, ¿no? Y centramos un poco el foco en qué animal tenemos que atraer, ¿no? Y nos quedamos un poco en gorila y luego fuimos validando qué tipo de gorila. Más tipo de consultora, más agencia, va a ser un SaaS, va a ser un e-commerce, va a ser tech, va a ser... Y fuimos validando poco a poco y descubrimos de esa forma nuestro buyer persona, que a día de hoy está bastante claro. Bien. Bien, y me encanta esto que traes, ¿no? De la experimentación, ¿no? Porque al fin y al cabo también lo que es la información, las metodologías, los frameworks, hoy están, digamos, hay distintas comunidades que después ahí también nos podrás contar un poco en cuál comunidad vos estás y dónde hoy de alguna manera están tomando también este rol de educadores, ¿no? Digamos, quizá la universidad está perdiendo un poco de fuerza y estas comunidades de aprendizaje como, bueno, Reforge o alguna que seguramente vos nos podrás contar. O sea, hoy estos métodos están, ¿no? ¿Vos cómo lo venís viendo, digamos, a nivel metodologías o framework, digamos? Digamos que esto tiene más parecido a ciencia y estadística que a idear o ser creativos, ¿no? Digamos que la parte creativa viene del trabajo previo analítico, de entender y darle valor a los datos, pero el dato de por sí no tiene validez si no le pones la parte cualitativa, ¿no? Entonces realmente es una metodología. Estoy 100% de acuerdo con que las universidades han ido perdiendo peso. Yo creo que hoy en día comunidades como Reforge, Product Hackers, Product Hacking Course en España y otras a nivel internacional como Reforge, que es en la que me he centrado sobre todo estos últimos meses, enseñan desde la experiencia, desde casos de uso concretos de éxito, un poco más de la metodología y van más a la raíz del asunto, ¿no? No tanto la universidad, creo que, bueno, va años atrás de lo que está ocurriendo ahora mismo. Y a nivel framework y validación, siempre es un poco el poner todo en duda, ¿no? O sea, en el caso, por ejemplo, de CPA, somos de la creencia de, primero se empieza por un problema. ¿Qué está ocurriendo? Se hacen hipótesis sobre qué puede estar generando ese problema. La hipótesis tiene que ser medida con A, B, C. Es decir, creemos que está ocurriendo A porque B y debe ser C, ¿no? En plan, un poco con esa hipótesis, creamos todas las posibles tácticas para validar esa hipótesis. Y no ejecutamos sin previamente hacer una votación de todo el equipo. 4 variables. Intuición, que es un poco lo que con el conocimiento colectivo del pasado que creemos que puede llegar a ocurrir. Impacto en el negocio, escalabilidad y facilidad.
metemos un poco los timings de cada departamento que está implicado en ese experimento en concreto y hacemos un scoring. Y ese scoring es nuestro ABC para ejecutar. Tenemos un orden y se va ejecutando sobre la marcha. Cada experimento tiene que estar acotado en el tiempo y en cuanto a una muestra. No podemos ejecutar un experimento sin previamente elegir qué métrica va a decidir si ha funcionado o no, cómo se va a medir, cuándo se mide y qué muestra hace falta para llegar a medirlo. Entonces, un poco cómo trabajamos la parte de experimentación y cómo hemos ido iterando constantemente según los experimentos. Bien, bien. O sea, claro, tienen un framework, una metodología para experimentación que está buenísimo, digamos, que digamos, está totalmente sistematizado. Y después esto que vos me decías de un tema como de actitud, ¿no? O sea, ¿vos considerás también que tiene que haber algún tipo de actitud más allá de la metodología o la sistemática que tengan? Esto de poder lidiar con el fracaso, con el error, esa parte cómo ya la tienen incorporada ustedes, digamos, trabajan de alguna manera ya sabiendo que esto puede pasar o digamos, cómo manejan esa parte quizá más de habilidades blandas, digamos. Sí, te perdí un poquito, pero creo que te entendí bien la pregunta. Y yo diría que sí, totalmente de acuerdo. Los equipos en fases iniciales de las startups son perfiles generalistas, perfiles que están acostumbrados al no, que no entienden el fracaso como tal, sino todo es un aprendizaje. Perfiles muy críticos, muy curiosos e inquietos, que buscan constantemente la optimización, el probar cosas nuevas. En EasyPace, por ejemplo, si tenemos algo positivo a nivel cultura es no hay fallo, no hay fracaso, puedes probar, podemos romper tantas veces como sea necesario si después de eso vamos a aprender y llevar los siguientes experimentos a un siguiente nivel. Aquí no hay un concepto de esto es correcto o no, cualquier persona puede y debe aportar su visión y al final creamos dinámicas en las que nadie siente que lo que puede decir no aporta, ¿no? Al final tenemos una filosofía muy orientada a ejecutar, a probar, a ser críticos, a divertirnos durante el camino. Al final es un camino muy largo y es muy probable que más del 80% de las acciones que ejecutemos no vayan a ser en ningún lado, pero nos van a ayudar a coger confianza a las 20 que sí utilicemos y aprender las 80 que no. Entonces un poco, yo creo que sí, que no va tanto de número, de metodología, que es lo que te permite escalar el sistema, sino que era una cultura de thinking out the box, de ser resilientes, que es un poco un tópico, ¿no? Pero creo que en el mundo es muy necesario, ¿no? Tener esa visión, sí. Bien, Carlos, sí, súper rescatable esto que contás porque definitivamente, ¿no? O sea, el método, el framework es algo que es como, bueno, uno se sienta, lo estudia, lo analiza, lo ejecuta y de alguna manera es algo como más lógico, racional. El tema, bueno, después cuando se trabaja en equipo, cuando, digamos, vos desde tu rol de growth, pero también está el área de producto y está el área de customer service y está el CEO y digamos hay varios tomadores de decisión y varios roles o integrantes del equipo, bueno, es donde se termina experimentando en conjunto, bueno, y ahí aparece esto que vos traés, ¿no? Bueno, cómo lidiamos con los errores que digamos, que está permitido el fallar si se aprende, digamos, de esos fallos, pero que de alguna manera se da el lugar de la experimentación, ¿no? Que eso creo que es lo que muchas veces cuesta de implementar, ¿no? Que quizá en un framework no te dicen, bueno, si fracasan o si fallan en esto, no lo vean como un fracaso, sino que, bueno, véanlo como que hay que seguir, ¿no? Y Totalmente. como bien decís, me parece que lo que es la palabra cultura es algo que a veces parece muy abstracto, pero al fin y al cabo es un poco eso, ¿no? Que en esta experimentación y en estas metodologías que permiten escalar, al fin y al cabo se puedan incorporar en la organización y que, digamos, cada uno los haga propio desde su rol, ¿no? No únicamente quizá en tu caso de un rol de growth, sino también cada integrante tenga como esta mentalidad de experimentar. Totalmente de acuerdo. Es un mindset que debe ser general, ¿no? EasyPace tiene esa suerte que cada integrante del equipo tiene esta mentalidad, ¿no? No va de departamentos. De hecho, en EasyPace hablamos mucho de que no existe departamentos, existe
responsables de proyectos, pero realmente no hay equipos, somos toda una unidad. De hecho, hablamos todos el framework que tenemos creado y el brainstorming que hacemos al final de cada sprint, lo hacemos todos juntos, desde todos los enfoques, y al final evitamos sesgos, ¿no? Al final creo que nadie tiene la verdad absoluta sobre un experimento. Yo, liderando el departamento, no podría tener todas las ideas y todos los inputs para generar buenas tácticas, buenas acciones, si no lo puedo enfocar de forma transversal, según la opinión del producto, de sales, del SEO, no podría hacerlo. Es decir, creo que es muy importante reconocer el trabajo que hay detrás de todo el equipo. Al final, creo que no iría hacia ningún lado el departamento si no trabajamos todos en unidad y con mentalidad muy abierta. No hay idea mala, de hecho, hay veces que empezamos con un problema y derivamos tanto que llegamos a un punto en el que surge una idea que puede ser o no brillante, pero podemos creerlo en ese momento, ¿no? Y al final, creo que, como comentábamos antes de persistir, ¿no? Creo que muchos negocios o startups no persisten lo que deberían, ¿no? Creemos que somos un poco cortoplacistas o lo queremos rápido, y hay muchos casos de éxito de empresas que un año, dos, tres, una curva muy flat, muy plana, muy inexistente en cuanto a crecimiento, iteran, persisten, desbloquean una clave, el mercado les apoya, el tipo de cliente cambia y de repente dan un salto de un por 10 a un por 15 y es momento de crecimiento real. Entonces yo creo que esa parte de no rendirse, de no tomarse los fallos como algo crítico, ¿no? Sino persistir y creer lo que se está haciendo y todos coherentes y en equipo, creo que lo que marca el punto de diferencia de hacerlo o no llegar, ¿no? Definitivamente, y sobre todo también escuchándote, esto que a ustedes también les pasó, ¿no? Que fueron iterando y dijeron, bueno, arrancamos la primera hipótesis de gimnasio, ¿no? Y muchas veces, a veces esa hipótesis no es el cliente ideal y bueno, se sigue iterando, ¿no? Y ahí estoy un poco, ¿no? Con este dilema cuando dicen, bueno, no, primero enfocarse en el producto o, bueno, el growth aparece recién cuando el market fit está definido. Ahora, escuchándote a vos, creo que también el market fit aparece después de iterar, ¿no? O sea, vos me hablabas de producto y de growth, ¿no? Digamos, esa parte vos cómo la ves en cuanto a encontrar el market fit ideal, ¿no? O sea, contando, digamos, tu experiencia. En otras industrias vos cómo lo ves este dilema, ¿no? Del tema del market fit. ¿Qué viene primero, no? Si producto, si growth. Es un buen dilema. Yo creo que es un gran reto en cuanto a roadmap, ver si centramos el MVP a nivel producto para ver si tenemos algún cliente de pago, ¿no? Y encontrar ese match entre lo que ofrezco y lo que se demanda, ¿no? Y encontrar ese nivel de producto. Sí creo que el rol generalmente de growth entra se puede decir que se considera más útil cuando ya hay un product market fit para poder crecer y mejorar ese crecimiento, un poco esa validación, ¿no? Pero yo también creo y he ido descubriendo poco a poco que también la fase inicial también puede llegar a aportar mucho valor. Es decir, sí es verdad que te queda una atracción mínima para tener datos. Al final el growth se alimenta de datos y hay que generarlo, pero creo que también hay una parte en la que entre la creación de producto y el go to market confluye mucho la parte de growth en este caso, para poder ponderar cuánto esfuerzo dedicamos al producto y cuánto dedicamos al go to market, ¿no? A veces hay empresas muy buenas creando productos que se quedan en el laboratorio, ¿no? Se quedan en casa, en el garaje, ¿no? de experimentación. Y lo contrario, personas que son muy buenas en go to market, empresas que son muy buenas en go to market, pero no llegan a iterar nunca el producto del todo. Entonces yo creo que un perfil de growth que pueda unificar ambas estrategias, llevarlas a la par y hacer que vaya, por ejemplo, en EasyPace había atracción, pero no con el cliente adecuado, no en el lugar adecuado, entonces requería mucho esfuerzo para llegar ahí. Y el producto estaba desarrollado, estaba terminado, digamos, pero no estaba paquetizado como está a día de hoy. O sea, realmente había que llevar el producto a otro nivel y buscar un cliente, entonces no había realmente product market fit como tal. O sea, hemos ido escuchando al cliente nuevo que hemos descubierto que es útil, que es el Gorilla Tech B2B, y ese mismo cliente es el que nos ha ido mandando, oye, mira, tenías panel, pero ¿y si lo creas con botón de pago?
y si lo creas con API y el producto ha ido evolucionando hacia lo que se nos ha demandado por nuestro market fit. Entonces, yo también tengo la duda de qué va antes y en ciertos casos hay que tener la mentalidad un poco abierta de decir, no tienes por qué entrar después del market fit. Puede aportarte mucho entre eso y crearte un roadmap más adecuado para tu producto, ¿no? Entonces, sí, creo que es bastante curioso al menos planteárselo, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, bueno, hoy también se habla, ¿no? De este rol de este crecimiento en base a producto, ¿no? El movimiento este del Product-led Growth, Grow, lead, así growth. como estaba el growth hacking, sobre todo en el mundo de software as a service, ¿no? Soluciones como la de ustedes, donde, bueno, te dejo probar mi producto, ¿no? Y de alguna manera, bueno, te termino convirtiendo también en base a la experiencia que vas En beta teniendo ya de tester, forma ¿no? gratuita. Y bueno, eso me parece nada, algo súper interesante que ahí quizá en algún momento lo podamos profundizar. Pero bueno, también esto que vos decías, ¿no? La experimentación, el decir, bueno, no, el framework, la teoría me dice que primero va producto y después growth. Bueno, depende, porque si vos también ese producto no lo iterás y el cliente, ese cliente ideal quizá cambió el hábito y de alguna manera siempre necesitas ese, como decías vos, ese go to market también para ir iterándolo y hasta también para ir haciendo nuevas unidades de negocio, ¿no? O sea, o nuevas verticales dentro de la vertical que ya tenés. Bueno, Carlos, a ver, se me ocurre como para tener ahí una reflexión final. ¿Cómo ves vos, sobre todo el mundo fintech, relacionado con el growth para los próximos años, ¿no? O sea, entendiendo que estás en una industria, sobre todo lo que es el fintech open banking, ¿no? Y lo que es el movimiento de growth, que no tiene más de 10 años. ¿Cómo ves, digamos, la conjunción de estas dos disciplinas para los próximos años en su conjunto, digamos? ¿Cómo te lo imaginas? Yo veo que confluyen bien en cuanto a que ambas van a tener que probar, iterar y pelearse mucho contra el mercado, ¿no? Yo creo que la tecnología Open Banking tiene que ser testeada, tiene que evolucionar, tiene que crecer, tiene que llegar al día a día de las personas y creo que el growth también tiene un rol muy parecido en esto. Entonces, yo creo que confluyen mucho las dos disciplinas en cuanto a nuestro mercado y el growth. Creo que el estar abierto, el no suponer nada, el validar, el preguntar constantemente, el ver hacia dónde nos dirigimos, jugar un poco a anticiparnos sin exagerar, digamos, sin visionar más allá de lo que podamos ejecutar, ¿no? Y yo creo que las dos ciencias confluyen mucho y la verdad que a nivel proyecto y demás me entusiasma muchísimo el momento que estamos viviendo por ambos motivos, ¿no? Porque tanto el Open Banking como tal como el Growth están iterando y estoy en un momento de eso, de cambio y evolución. Así que creo que sí, confluyen bastante y el futuro a nivel, sí creo que cada vez más los pagos que se envíen cuenta a cuenta mediante Open Banking va a ser más habitual, va a ser el método principal, pero falta mucho por ocurrir y ya está ocurriendo, entonces lo veremos en los próximos años. Bien, bien, sí, sí, sobre todo también esta parte del mundo criptomonedas, blockchain, que me parece que también va a tener un rol Apasionante ahí también. importante, ¿no? En los próximos años, digamos, que seguramente ustedes van a estar ahí profundizando sobre esas nuevas modalidades de pago. Así que, bueno, Carlos, te agradezco mucho por el tiempo, por haber compartido todo tu conocimiento en todo lo que es este movimiento de growth y el movimiento Open Banking FinTech. Y bueno, a seguir divulgando y comunicando lo que conocemos de la experiencia, ¿no? Sobre todo. Muy bien, muchas gracias por tu tiempo y me ha encantado estar aquí.